Bueno, para iniciar nuestra exposición, nosotros decidimos dar una explicación de cómo era la Yugoslavia antes de las intervenciones de la OTAN en 1999. Entonces, pues nosotros nos remontamos hacia el general Tito, o también llamado Mariscal Tito, quien fue un político y militar yugoslavo, quien fue jefe de Estado desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a los 87 años. El general se le atribuye que creó el socialismo autogestionario, el cual era muy diferente al soviético y por eso fue que también ellos se decidieron alejar de la Unión Soviética, pero no solamente de los soviéticos, sino también de la OTAN. Y fue uno de los primeros países en unirse a los no alineados o a los no al. El mariscal, pues fue el único que consiguió mantener el país en paz y pues mantener un progreso tanto económico como social. Y hasta el día de su muerte fue que se comenzaron a dar las situaciones difíciles, porque pues después de esto la República Socialista de Serbia pues abolió unilateralmente la constitución yugoslava del 74 y pues aquí la autonomía de Kosovo y la región sufrieron una opresión organizada estatal muy fuerte, así que pues lo que hicieron fue que la radio y la televisión en idioma albanés pues se restringieron y los periódicos se cerraron y ellos comenzaron a tener una persecución étnica muy fuerte. Así que pues los albaneses de Kosovo fueron pues despedidos de grandes números de empresas, les empezaron a rechazar, los despedían de instituciones públicas como bancos, hospitales, oficinas de correo y escuelas. Pues entonces esto generó que más adelante los albano-kosovares comenzaran una insurgencia pues contra Belgrado cuando pues se fundó el Ejército de Liberación de Kosovo en el 96 y los enfrentamientos armados como tal entre ambas partes estallaron a principios de 1998. Más adelante, el 15 de octubre de 1998, se firma un alto al fuego que es facilitado por parte de la OTAN para poder poner fin a la guerra de Kosovo, que es la guerra que les acabo de explicar, y ambos bandos deciden firmarlo. Sin embargo, pocos meses después, para ser más exacta, 2 meses después, ambos bandos deciden romper el tratado y comienzan otra vez a los combates. Entonces esto hace que la OTAN llegue a la decisión de que en 1999 haga una intervención en el país. Y pues esto genera una serie de bombardeos en la entonces provincia de Yugoslavia de Kosovo, para que finalmente en Kosovo quede bajo la administración de la ONU y aunque formalmente seguía siendo parte de Serbia y por lo tanto de Yugoslavia, se esperaba que a un futuro cercano un plebiscito les otorgara la autonomía de ser un Estado soberano. Más adelante, a raíz de las persecuciones étnicas sufridas por la población civil, se origina eh, un tribunal internacional en La Haya para perseguir a los crímenes de guerra cometidos. Entonces, esto era para que la sociedad pudiera hacer justicia ante las injusticias que se habían generado dentro de la guerra y los delitos que se habían cometido estando en la guerra. Bueno, entonces ahora yo les voy a dar un panorama general de lo que fue la guerra de Yugoslavia 1990-1999, centrándome en la intervención que hizo la OTAN en esta guerra. Para empezar hay que tener en cuenta que el producto de esta guerra fue la división del país en 8 países de la actualidad y que en esta guerra la OTAN tuvo que intervenir con el fin de darle un alto al genocidio que se estaba produciendo en Bosnia y Herzegovina, específicamente en Sarajevo. Debido al conflicto que se vivía en Kosovo, como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, se estaban dando problemas a nivel social en el sentido en que la radio y la televisión en idioma albanés se restringieron y asimismo los periódicos se cerraron, es decir, se estaban dando censuras de los medios de comunicación. Además de esto, se dio el desempleo en gran cantidad de los albaneses de Kosovo, de empresas e instituciones públicas, incluidos los bancos, los hospitales, las oficinas de correo y las escuelas. Básicamente se estaban generando un rechazo y una fuerte discriminación hacia los albaneses de Kosovo. Fue entonces que la OTAN decidió que el conflicto solo podía resolverse mediante la introducción de una fuerza militar de mantenimiento de la paz para reprimir por la fuerza a las dos partes. Después de que los acuerdos de Rambouillet se rompieron el 23 de marzo con el rechazo yugoslavo de una fuerza de paz externa, la OTAN entonces decidió prepararse para instalar a las fuerzas de paz, pues por la fuerza. Básicamente la OTAN hizo la intervención en Yugoslavia mediante la fuerza. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles los objetivos del ataque de la OTAN.
Entonces, estos objetivos en el conflicto de Kosovo se establecieron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte, celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas el 12 de abril de 1999. Entre sus primeros objetivos tenemos detener toda acción militar y el fin inmediato de la violencia y represión que se estaban viviendo en ese momento en ese lugar. Luego tenemos detener inmediatamente las deportaciones masivas de los albano-kosovares y finalmente la retirada de Kosovo de todas las fuerzas regulares paramilitares y asimismo policiales yugoslavas. Además de estos objetivos tenemos otros tres que son los siguientes. Introducir en Kosovo la ya mencionada fuerza de interposición, el regreso incondicional y bajo condiciones de seguridad de todos los refugiados, básicamente que los refugiados volvieran al país, el establecimiento de un marco político de acuerdo para Kosovo basado en la Conferencia de Rambouillet, el derecho internacional y también basado en la Carta de las Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que pues muchas personas afirman que la ONU tuvo que desobedecer el principio de la intervención y logró hacer una intervención positiva para prevenir que no hubiesen más muertes en la zona. Pero por otra parte también hay que tener en cuenta que el bombardeo que realizó la OTAN sobre Yugoslavia en 1999 fue una guerra no declarada entre la mayoría de países miembros de la OTAN y la República Federal de Yugoslavia durante la guerra de Kosovo. Además de esto, los ataques tuvieron lugar desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 1999 y el bombardeo constituyó la segunda gran guerra de la OTAN desde su creación tras la operación Fuerza Deliberada. Además de esto, esta guerra fue iniciada unilateralmente por la OTAN sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que desde diversos medios y colectivos se han considerado que los bombardeos constituyeron actos de crímenes de guerra, también teniendo en cuenta los derechos y los deberes de los estados, en donde básicamente la OTAN lo que hizo fue violar el deber de la no intervención en otro país y en sus asuntos internos. Sin embargo, pues la OTAN, perdón, se justifica diciendo que el Estado no estaba como velando por los derechos de los ciudadanos y que además de esto se estaba produciendo como, no un fallo, sino más que todo como que el Estado no estaba cumpliendo su deber como tal de proteger a los ciudadanos y ser garante de los derechos humanos. Después de la Gran Guerra, tras la creación de un nuevo espacio europeo, surgida pues de la reorganización, dio como resultado la organización territorial de Yugoslavia, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, así se denominó hasta 1929. Eh, este reino adoptó una estabilidad siempre conflictiva al sureste de Europa y sus etnias no estaban en la capacidad de mantener una convivencia armónica. La compatibilidad de las visiones nacionalistas de serbios y croatas, eslovenos, albaneses y bosnios o macedonios eh, no permitió una convivencia sana, ya que habían una serie de diferencias religiosas, una historia de rencores y eso frustró una construcción correcta del Estado. Así que facilitaron pues una discordia que no permitía una paz o un sentido, la creación de un sentido nacional común. Entonces en este periodo las rivalidades étnicas se vieron agravadas por las matanzas de civiles, que como sucedió en el caso de las masacres perpetradas por serbios de Croacia y Bosnia, y se consideró un genocidio. Mm, Por eso Yugoslavia está incumpliendo en los deberes al no respetar los derechos humanos de los extranjeros y no proteger a la población albanesa de Kosovo. Así está propiciando una limpieza étnica en contra de ellos, lo que para la OTAN puede desencadenar una catástrofe humanitaria. En cuanto a la responsabilidad de los derechos humanos, otro aspecto que está incumpliendo es la responsabilidad de proteger. Por el contrario, están generando daño que puede desencadenar en una crisis peor. Em, Esa es otra razón de la OTAN, que la OTAN tiene para intervenir. Para ahora hablar de las posibles soluciones en el conflicto de Yugoslavia, sin duda alguna significó un reto en materia de política internacional, ya que era un estado que contaba con una gran diversidad étnica, lo cual dificultaba llegar a un consenso a la hora de tomar una decisión que involucraba a las partes interesadas. Sin embargo, en este proceso se reconoce que era lo mejor para todos.
Era vital tener en cuenta las necesidades de los afectados. Esto de alguna manera podría haber detenido la crisis en primera medida, ya que al ser tenidos en cuenta la tensión hubiese disminuido. Desafortunadamente primaron los nacionalismos y los enfrentamientos sangrientos entre los diferentes grupos étnicos. Unas posibles soluciones que se plantean son sanciones económicas, políticas y morales, de modo que fuesen conscientes del daño que habían hecho. Intentar reunir todos los intereses en juego en este conflicto, cualquier otra opción, intensificarán la guerra. No puede continuar el uso de la fuerza como único recurso. Es claro que se dio rienda suelta a las pasiones que podían sustituir los nacionalismos, y el Estado fue incapaz de detenerlo. Seguramente si el aparato estatal hubiese sido mucho más sólido, la situación sería diferente hoy en día. El gobierno se quedó corto a la hora de preservar la dignidad y la vida misma de sus habitantes. Así pues, era necesario que las 6 repúblicas encontraran una fórmula de convivencia, ya fuese por un gobierno centralizado o una federación, pero lo importante fuera el contenido. Una vez los ánimos se redujeran, la situación política se tornará más estable, agilizará una mesa de diálogo mucho más consciente y consecuente con la realidad para lo que se estaba atravesando en el país. Bueno, y por último, nosotros decidimos colocar una cita del embajador ruso donde habla que hubo más de 2.500 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas. Más de 10.000 personas resultaron heridas de gravedad o levemente. Fue una barbarie difícil de imaginar a final del siglo XX. Bueno, y entonces así concluye nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.